El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En la estrategia del evangelista San Lucas, este evento viene puesto inmediatamente del que se escuchó hace 8 días. Un poco de memoria: hace 8 días Jesús llegaba a Nazaret, su tierra, se presenta en la sinagoga delante de los suyos, sus paisanos, sus parientes, lee el trozo del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la salvación a los pobres», etc., ¿no? Y termina diciendo: «Hoy se cumple delante de ustedes lo que acaban de oír». La reacción de los suyos fue una reacción que Jesús no esperaba. Una reacción en donde, lejos de apreciar el anuncio del reino, lejos de apreciar a Jesús desde su perspectiva de Mesías, de enviado del Señor, del que revela desde su palabra el reino, más bien quieren que Él se convierta en alguien que haga algunos milagros ahí delante de ellos. Jesús lo intuye y se los dice: «De seguro me van a decir: haz aquí entre nosotros las maravillas que hemos escuchado en Cafarnaúm». Pero Jesús no está para hacer milagros, y por lo tanto, delante también de esa actitud de los suyos que rechazan el anuncio de la palabra y quieren ver un show de maravillas, de milagros, entonces Jesús se niega. No pudo hacer nada ahí por la falta de fe de los suyos. Y fue tal el enojo que casi lo matan. Y dice el evangelista que, abriéndose paso, los dejó ahí. Nunca más volvió a Nazaret. Ahora el panorama es distinto, y la reacción también es distinta. El panorama ya no es una sinagoga, sino es la orilla de un lago. La gente que escucha a Jesús es la gente galilea, la gente sospechosa religiosamente, ¿no? Porque sí, eran judíos, pero también tenían ciertos rasgos de paganismo por la cercanía con la Siria. Y por lo tanto era ese pueblo que caminaba en tinieblas, que dice el profeta Isaías, que vio una gran luz. Y Jesús precisamente recibe aquello que espera de la gente: escucha. Lucas lo dice con toda claridad. Se reunieran ahí para escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús, un entusiasmo de esa palabra, porque ellos descubren algo, y eso lo van a decir después. Descubren que Jesús no enseña como enseñan sus rabinos, los escribas, ¿no? Él habla con autoridad, habla cosas nuevas,
no habla repitiendo e imponiendo criterios religiosos desde normas y mandamientos, sino habla de otra forma. Y la palabra de Jesús era atractiva, y a eso iban. Y eso es lo que Jesús esperaba, ser escuchado. Él es palabra que viene escuchada, es revelación de Dios que viene donada al hombre. Y entonces Él encuentra ahí la recepción y la apertura de corazón y de mente que no encontró entre los suyos. La barca de Simón Pedro, un pescador, uno como tantos de los que estaban ahí, un pueblo de pescadores que por lo tanto también pues tenía sus características. Pedro no debe haber sido una persona muy culta, que digamos. Pedro era un obrero de la pesca, y por lo tanto era alguien que al final de cuentas pues habrá tenido su forma de ser. Y esto lo evidencia delante de un don que Jesús le hace. Miren, Él no pidió milagros, Pedro no pidió nada a cambio. Jesús utiliza la barca de Pedro para usarla como una especie de cátedra y desde ahí predicar la palabra, ¿no? Y es Jesús el que toma la iniciativa. Pedro, lleva tu barca más allá de la orilla y echa las redes. Aquí hay una reacción preciosa de parte de Pedro. Habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, le dice. Los pescadores galileos sabían que pescar de día era inútil, de tal manera que tenían que esperar la siguiente noche para pescar. Y por eso se lo dice, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, ahí viene, ¿no? Porque tú lo estás diciendo, porque es tu palabra. Confiado en tu palabra, echaremos las redes. 30 años antes, también un adolescente hizo exactamente lo mismo. Y ese adolescente en Nazaret le va a decir a Jesús, le va a decir al ángel exactamente las mismas palabras que Pedro le dijo a Jesús. Fiado de tu palabra, aquí estoy para servir. Y aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Después de un gran discurso del ángel, bueno, a mí lo que me importa es que viene de tu palabra, y me confío en tu palabra. Es lo que hace Pedro, confiado en tu palabra. Y esa confianza en la palabra hace que actúe de acuerdo a lo que le dice Jesús. Y hemos visto pues el resultado, la pesca milagrosa. Esto provoca en Pedro sentimientos fuertes. Tal vez se siente evidenciado ante Jesús, lo reconoces. Acordémonos que Pedro es el que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Lo reconoce y entonces se siente indigno delante de Jesús. Se ve como al descubierto de su conducta, tal vez no era la mejor, ¿no? Tal vez había fallado con ir a la sinagoga varios sábados. Tal vez era de aquellos que dicen, he trabajado toda la semana y qué huevo levantarme para ir a misa, ¿no? Tal vez era mal hablado. ¿Quién sabe cómo era Pedro? El asunto es que se siente evidenciado. Y entonces Jesús lo tranquiliza, lo tranquiliza. Y es que Jesús tiene un designio para Pedro y lo ve idóneo, lo ve capaz, precisamente porque Pedro, abierto a la palabra, ha confiado en la palabra, ha descubierto que la palabra de Jesús es palabra eficaz. También lo va a decir en determinado momento Pedro, en el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús habla con ese lenguaje fuerte para los judíos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Muchos de los discípulos de Jesús lo abandonan a Jesús. Ese modo de hablar no nos gusta, su modo de hablar es extraño, ¿no? Y también Jesús invita a estos más cercanos, a los suyos, ¿quieren irse también ustedes? Y la respuesta de Pedro es una respuesta que precisamente refleja lo que hoy Pedro ha comprobado. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y entonces este Pedro es el Pedro pecador, el Pedro indigno, el Pedro que se tira a los pies de Jesús porque se siente indigno de estar cerca del Mesías. Pero Jesús lo tranquiliza, te haré pescador de hombres. Es que le tiene ya preparado una tarea. Lo ve idóneo desde el momento en que es alguien abierto a la palabra y que confía en la palabra. Tu vida mejorará más adelante. Es lo que pasa con el profeta Isaías, de acuerdo a la primera lectura. La lectura del profeta Isaías es emblemática delante de las vocaciones. Y entonces también Isaías, que era sacerdote,
que estaba en el lugar de la incensación, de repente se ve rodeado de una visión, de una teofanía, ¿no? Y le da miedo. Acordémonos que los judíos tenían una idea un poco extraña. Ver a Dios cara a cara significaba morirse, y la muerte era terrible para ellos, era el final de toda bendición. Por lo tanto, el profeta Isaías, que tal vez no se portaba muy bien, que digamos, como muchos de nosotros los curitas, entonces se siente evidenciado, ¿no? Se siente evidenciado ante esa, ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Pero si se apareció a Isaías, habrá sido por algo. También como Jesús a Pedro, Dios tenía algo para Isaías. Bueno, si tu problema es sentirte así, por labios impuros, de repente era mal hablado, ¿no? Toma una de las brasas del brasero de los inciensos, el ángel, y se lo pasa por la boca, ¿no? Bueno, ya estuvo, estás purificado, ¿no? Si ese era el problema, ya te lo resolví, ¿no? Es que había algo, una intuición, ¿no? Un deseo de Dios sobre Isaías, y se lo hace ver desde una interrogante. Necesito a alguien que hable por mí. ¿A quién voy a enviar? Isaías levanta la mano. Aquí me tienes, mándame a mí. Lo mismo que le pasa a Pedro, Pedro se ve evidenciado en su conducta, pero a Jesús no le importa, lo ve idóneo. Su confianza en la palabra fue suficiente, la apertura a la palabra fue suficiente. ¿Quién es idóneo para ser servidor del Señor? ¿Quién es el idóneo? Nadie. Es Él el que nos hace idóneos, nos ve idóneos, nos ha creado bien, nos ha hecho bien, y por lo tanto sabe que podemos llevar adelante una tarea que Él puede asignarnos. Lo demás va componiéndose en el camino, lo demás va haciéndose en el camino. Y por lo tanto entonces no hay personas prefiguradas con perfiles específicos para poder ser personas disponibles a la obra de Dios. Es que aquí, lo que pasa es que estamos muy prejuiciados delante de eso, ¿no? Solo los buenos, ¿no? Solo los buenos, ¿no? Y entonces ven un niñito bien portado, calladito, que no dice malas palabras, que hace sus tareas todos los días. ¡Ay, este puede ser un buen cura! Todo es prejuicio, ¿no? Como que solo pueden ser curas los bien portados, ¿no? Los más calladitos, los que no se meten con nadie, los que a veces son hasta un poco raritos, ¿no? Entonces, ¿pero quién dice eso? ¿Por qué así? No todos hemos empezado así, Entonces, no prejuiciemos, no prejuiciemos. A veces decir una mala palabra no es que usted seas un insolente, tal vez sea más bien estás viviendo una realidad y eres socio de esa realidad. Que vamos a hacerle, ¿no? Pero eso no significa que no puedes, no debes. Y esto es un veneno en los grupos de la iglesia, un veneno, Los buenos tienen que estar en lugares buenos, en los lugares de coordinación. Aquellos que se sienten buenos, pues, porque al final de cuentas nadie los está juzgando, ni buenos ni malos. Pero es que hay una especie, llamémosla así, como de enfermedad en los grupos de la iglesia, en donde precisamente hay gente que busca ahí satisfacer sus debilidades, sus pasiones, sus complejos de inferioridad. Y entonces, sintiéndose mejor que otros, mejor preparados que otros, entonces desdeñan a los que están menos preparados y se sienten ofendidos cuando el sacerdote o alguien le dice: te escogimos para coordinador o para coordinadora de algo. Y el otro se siente ofendido: pero si yo tengo 20 años de estar en esto, conozco mucho más, he estudiado mucho más, soy mucho mejor, me porto mejor. Y este que tiene apenas 6 meses lo ponen de coordinador, Y eso ya es no cristiano, Eso ya es una cosa no cristiana. Pero así somos muy prejuiciados. Jesús no fue ningún prejuiciado. Jesús sabía que Pedro sí tenía sus cosas ahí, ¿no? Porque Pedro se lo evidencia, pero Jesús lo sabe. Tranquilo, Pedro, tienes lo necesario para ser pescador de hombres. Tienes lo necesario para llevar adelante mi misión. Tienes lo necesario para compartir lo que ahora has aprendido de mí, Y se lo dice: ahora serás pescador de hombres. En Pedro no se dio lo de Isaías, que levantó la mano y se puso a disponibilidad de Dios. Pero en Pedro se dio la llamada, y Pedro responde. Y muy al estilo del Evangelio de San Mateo, que es uno de los inspiradores de San Lucas, dejándolo todo, lo siguieron. Esto nos pone a nosotros delante de una actitud ante Dios. La culpa
los cargos de conciencia, ¿cómo los vivimos? La culpa es algo generalizado. La culpa es un sentimiento que está en todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. ¿Cómo los creyentes vivimos la culpa? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Y entonces volvemos otra vez a las figuras de Dios. Entonces nos han enseñado que Dios es que castiga, que Dios se las cobra, que Dios es iracundo. A veces aparece en la Sagrada Escritura la ira de Dios. Pero un gran filósofo, Heidegger, decía, los cristianos deben aprender que la ira de Dios no es más que otra cosa que la tristeza delante de la incorrespondencia a su amor, pero no el enojo. No un Dios que va a castigar, un Dios de justicia, decimos, ¿no? Que le caiga la justicia divina y que lo aplaste, ¿no? O sea, todos estos sentimientos nos ponen delante también a nosotros de una visión de culpa que prácticamente pareciera que Dios nos fuera a eliminar solo por eso, ¿eh? La culpa a los cristianos la vivimos de acuerdo al amor de Dios. San Lucas no deja de ser el evangelista de la misericordia de Dios, ¿eh? Y por lo tanto aquí refleja algo. La culpa de Pedro no la vive como una rata que se humilla y que soy basura y no, deben aprender a vivir delante de la misericordia de un Dios bueno que va a actuar en favor tuyo. Pedro, tú vas a ir componiendo tu vida. No es la primera vez que Pedro se siente mal ante Jesús y le hace una tarambanada mayor todavía negándolo, ¿eh? Pero después de la Pascua Jesús sigue apostando por Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas, ¿eh? No le dice, bueno, con vos ya no tengo nada que ver, me negaste, desgraciado, ¿no? No. O sea, Pedro sigue siendo el mismo Pedro, ¿eh? Y me fascinas, Pedro, ¿eh? Y quiero que sigas adelante con la misión, Pedro, ¿eh? Entonces por eso un cristiano no debe juzgar ni condenar a nadie, no debe sentirse mejor o peor que nadie, ¿eh? No debe sentirse del grupo de los buenos que se da el lujo de señalar y condenar a los malos, ¿eh? No debe ser ambicioso en puestos y posiciones y no debe ponerse empurrado si no lo ponen o si lo ponen, ¿eh? Eso no es cristiano. Más bien me revisaría mis debilidades humanas y delante de Dios también trataría de corregirlas. Pero si se trata precisamente de sentirme instrumento de Dios, cualquiera de nosotros es idóneo para eso, ¿eh? Cualquiera de nosotros. Y Él cuenta con nosotros. Tal vez no nos tocará ir a predicar abiertamente o ir a misionar abiertamente, pero sí nos invita a un testimonio de vida, que es la mejor predicación que podemos hacer. Sí nos invita a un estilo de vida, que es la forma de hablar a los demás del Dios que creemos. Sí nos invita a testimoniar la esperanza, la fortaleza, la alegría. Sí nos invita a testimoniar precisamente que somos personas amantes de la vida, porque hemos encontrado la vida a partir de la escucha y de la vivencia de la palabra de vida, ¿eh? Ahí nos invita, ahí nos hace idóneos. Y que sí, vamos a meter las patas de vez en cuando, claro que sí, ¿eh? Y nos va a tocar, sí. Sino, Él no quiere angelitos, quiere personas que se encaminen a su santidad, a su perfección. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y eso será una tarea de todos los días, cayéndose y levantándose, que es lo más importante, ¿eh? Y nunca sentirse juzgado de Dios. No vine a juzgar ni a condenar a nadie, dice Jesús. El reflejo también de esa visión que tenían los judíos sobre Dios, ¿no? Vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Claro, en sus debilidades, en sus defectos, seguirán fallando. Lo importante es seguir adelante, creyendo y sintiéndose capaces, ¿eh? Somos capaces. Sintámoslo así. Somos los instrumentos, sí. Ninguno mejor que otro, cada quien en su lugar, como hace 8 días lo decía San Pablo, ¿no? Hablando de los lugares en el cuerpo místico del Señor. Y entonces, como Pedro, sí, a veces podemos decirnos o sentirnos como indignos, pero como Pedro tenemos que poner también la confianza en la palabra, ¿eh? Y saber que esa palabra está dada para ir reconstruyendo en nosotros el don de la vida e irla modelando de acuerdo a la figura de Cristo, según la teología de San Pablo, ¿no? Ser como Cristo. Ese es el desafío, esa es la tarea. Y no la vamos a hacer sintiéndonos humillados o sintiéndonos culpables toda la vida y sintiéndonos indignos. No, porque entonces no confiamos en Dios. Y cuando
la pregunta nos llegue como le llegó al profeta Isaías: ¿quién hablará por mí? ¿A quién enviaré? Levantemos la mano. No es pretensión, no es soberbia, es confianza en un Dios que sabe que le podemos ser colaboradores de acuerdo a cómo nos ha creado y a los dones que nos ha dado. Vamos a confirmar nuestra fe.